Ya estamos de vuelta en Pauta Abierta. Pauta Abierta. Junto a Felipe Bianchi en Radio Pauta 100.5. Seguimos entonces y tal como habíamos prometido está con nosotros en el estudio Maite Alberdi. Maite, muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Felicitaciones por tantos éxitos en el cine. Acabo de discutir en el bloque anterior con la Bárbara porque yo le decía, la Maite Alberdi me dio una de mis mañanas más felices en la vida, porque a mí me habría encantado vivir en los años 50 y 60. Un día que me desperté, salí al parque forestal y estaba lleno de autos antiguos, estaba lleno de gente vestida como de época, estaba lleno de 1950 que tenía 55 que tenía que ver con el lugar de la otra, y te juro que fui feliz. Sí, fue una linda mañana porque a mí me pasó lo mismo, como que no sentí que era un set como de La Toma, como que el parque había cambiado, estaba lleno y los extras circulaban, estaba todo los edificios distinto. Le venían al momento. Perfecto, sí, había pero es solcito. justo eso, no era La Toma, era como un contexto distinto. Había sí. un auto rojo, me acuerdo, no sé qué marca, frente a la puerta del edificio donde yo, pero fue fantástico, porque a mí, además, esa es la época que más me gusta. Y yo habría puesto un disco de no sé, de ¿quién en esa época? De Lucho Gatica, o algo así. Exacto. Oye, estamos en pleno inicio del éxito, empujemos, llamémoslo así, de Un Hijo Propio, que es tu último documental, que está en Netflix desde 13 de agosto. Una ¿no? semana lleva, sí, justo. Y que me contaba fuera de micrófono que significó 4 años de tu vida 4 años creativa. de mi vida, sí. Sí. ¿En qué momento uno dice, esta es? Sobre todo cuando le dio tan bien, como te digo a ti, 2 nominaciones al Oscar, con El Agente Topo, con La Memoria Infinita. ¿En qué momento uno dice, ya, el próximo paso va a ser este? Sí, es difícil. Yo te diría que es bien instintivo. Es como que uno ve una historia que le fascina y que además es un desafío para uno también. Como que es muy de guata. Tiene que fascinar y a la vez imaginártela filmándose. Sí. O sea, como fascinar y como ver algo, como que yo soy muy formal, como que imaginar cómo sería, no tanto la historia, como que no digo, ay, tengo la película cuando tengo una buena historia, como que no funciona así, es como cuando se me ocurre como la idea creativa en torno a la película que digo, ya, la tengo. ¿Y eso lo conversáis con alguien, o siempre con la misma gente, o no necesariamente? Si tú estás convencida, chao. Todos los que son de mi equipo, apóyenme. No, yo soy la que siento que tengo que llegar como a convencerlos de la idea. Entonces, como un trabajo muy personal de el cómo. En el caso de Un Hijo Propio era como que la película tiene, podríamos decir, como 2 formas. Y claro, yo llego con eso a proponerlo y de ahí todos me ayudan a crear. Ese era el gran cambio en relación a las filmaciones de los otros documentales. Esto que hay una historia con un testimonio, pero también con una actuación. Sí, totalmente distinto, y para mí fue muy nuevo también, y probablemente si no hubiese hecho el lugar de la otra tampoco me habría atrevido como a empujar esto. Y espérate, y te dijeron que me encanta esto. ¿Te dijeron que sí al tiro? ¿O te dijeron, Maite, estás totalmente trastornada? Me dijeron que sí al tiro, pero todo el mundo tuvo miedo del formato. Entonces, esta semana, que está número 1 en México, que ha estado como en todos los países en el top 10... como que ha sido increíble para todos decir cómo funcionó, porque era raro, todo el mundo que la ve, como en el mundo del documental también dice, como nunca habíamos visto esto, como que una película que se corta en la mitad y pasa a ser otra cosa. ¿Te basaste en algo? ¿Algo te hizo ese clic que dijiste, yo quiero hacer esto mismo, o realmente es un Maite Alberdi auténtico? No, realmente siento que, o sea, obviamente vi mucho, a mí me encantan los documentales con recreaciones, pero esto no era una recreación, esto era... O sea, yo lo llamo como una representación subjetiva de su testimonio. Claro. Y también dar vuelta a los testimonios en el cine documental, que siempre como que hemos leído los testimonios como la verdad, o lo que nos cuenta la gente es como hecho histórico, o sea, como desde el documental se lee así, lo mismo el narrador, como que uno le da como un valor de verdad. Y en realidad la gente cuenta lo que quiere contar de sí misma y sus versiones de la historia. Y en este caso, claro, no es una... O sea, uno veía muchas recreaciones de hechos, pero es como una representación de lo que ella quiere decir, de su realidad idealizada, sí, de su visión subjetiva de lo que pasó. ¿Y tu sensación hacia los personajes en El Topo, en La Memoria Infinita, en esta, va variando mientras va filmando? De repente dice, la odio.
o lo odio a Góngora, o amo a Góngora, odio a la Paulina Urrutia, amo a la... Sí, te va cambiando permanentemente. Todo el tiempo. O sea, yo te diría que siempre es como que el amor y la relación va creciendo, que probablemente es lo que me pasó, o sea, sin duda es lo que me pasó con Góngora, con la Paulina, con Sergio, con las señoras de la Once. Acá me pasó que me pasó para el otro lado, digamos, como yo la quería, estar fascinada con su historia, y en un momento como dije, me está mintiendo, o no era como yo me lo imaginaba, y empecé a escuchar las otras voces y como que el personaje se me cae, y un momento que digo, como que nunca había tenido tanto abismo, como decir, ¿cómo me equivoqué tanto? Pero como que entendí el abismo como parte de la narrativa, porque después volví a conectar con ella. Y o sea, como me equivoqué tanto, más no importa. Más no importa porque la entendí finalmente, como con el tiempo. Y siento que justo son los otros personajes los que me ayudan a volver a conectar. Como que la película tiene una jueza increíble que me pone como el panorama, me dice como que hay un sistema que le falló a ella, como... y entendí su dolor desde el contexto y volví a conectar de un lugar distinto al del principio. Como partió. Y lo frustrante de hacer documentales es justamente que como que uno va al cine o uno estudia cine y te enseñan a escribir guiones como el viaje del héroe y la gente cambia y le pasan cosas. Y en la realidad la gente no cambia. Entonces como que es muy frustrante esta idea de como la transformación, pasan los años y uno sigue igual. Entonces acá lo que cambia justamente es como mi percepción de ellos a medida que los conozco más, y es lo que trato de hacer con el espectador. Acá se nota mucho, pero en general en todas las películas. No te voy a dejar pasar esa tan rápido. ¿No cambia la gente? Poco. Como se especializa en lo mismo. Bueno, depende de las edades, por supuesto, pero cuando ella es adulto, no, para los adelante, adultos sí. siento que muy poco. O sea, como que pueden cambiar las circunstancias vitales, pero como las identidades siento que por lo menos... ¿El malo de adentro es malo de adentro para siempre? Sí, pero yo siento que nadie es... O sea, eso también es lo lindo que tiene un hijo propio, por ejemplo, es que nadie es malo, nadie es bueno, es como todo es más complejo y hay más matices, como que hay que salirse de los estereotipos. Cuenta un poco, porque yo sé de qué se trata la película, a lo mejor gente que está escuchando o viendo no lo sabe también, en palabras de su propia directora, ¿qué es esta historia? Un hijo propio... Que además es un hecho real del 2009, sí, ¿no? Es un documental que cuenta la historia de Alejandra, una mujer mexicana que la presionaban mucho para ser mamá, que tiene 3 abortos espontáneos y después de la tercera pérdida... Su familia, su marido... Su familia, la suegra, el marido, decide fingir un embarazo en su casa los siguientes 5 meses, porque él le hace un intercambio y le prometen regalarle un bebé. Y eso, yo ya hablo como mexicana, es como una guagua. Pues un bebé. Y eso termina muy mal. Entonces, la película... Y tiene que hacer todo este acting, digamos, todo este subir acting, de peso. Y sucedió, y vemos cómo el cuerpo cambia y realmente se transforma en una mujer embarazada que todo el mundo le cree, que es insólito cuando uno lo ve en la película y que sea real. Y es una historia que también digo, yo no la podría haber hecho ficción, porque la ficción es más verosímil que la realidad. O sea, es como que muchos me decían, ya, pero ¿por qué no la escribiste si venís a hacer la otra? Y es como nadie me la habría creído. De hecho, uno ve la primera parte de la película y dice, ya, no será como mucho ese, hay un baby shower, como un poco pasado. Y después ves el real y dices como, no, realmente era así. Y todo eso pasó y más de lo que uno se puede imaginar. Entonces, como bien extraordinaria la historia en sus hechos. Hay un tema, que es el tema de fondo, ¿no? De alguna manera, que es la presión del cómo hay que ser, de cómo tiene que ser una mujer, de cuál es el éxito de una mujer, que es la maternidad, supuestamente. Eso, obviamente, te impulsó también a contar la historia para decir, paremos un rato con esto, ¿no? Sí, paremos un rato con las presiones y yo te diría como en todos sentidos, como la presión por el deseo, que en Latinoamérica deja de ser una pregunta personal y se vuelve una pregunta social, y también la presión al maternar, como que siento que ninguna maternidad está exenta de opiniones del entorno sobre cómo hay que hacer las cosas, entonces es bastante exigente y agotador. Y también lo que aprendí haciendo esta película, que la tecnología, que si bien ha aportado mucho como a la fertilidad y hay grandes avances, también se vuelven como nuevas formas de presión, porque es como que no puedes tener hijos, te ofrecen un in vitro. A la protagonista le ofrecen 3, o sea, se hace muchos in vitros que no le resultan. Después de que no te resulta el in vitro, le ofrecen la opción del vientre de alquiler. Entonces, como que nunca puede
soltar, porque siempre llega como Siempre una hay nueva una opción. posibilidad que uno, claro, lo puede, obviamente. ¿Cómo no has hecho esto? Sí, lo ves como oportunidad, pero al mismo tiempo para muchas se vuelve una presión como infinita y de nunca acabar. Es verdad, ese es el gran tema del documental. Me encanta que en tu Wikipedia diga directora, montajista, guionista, directora de fotografía, productora, Mira, yo no sé quién sonidista. escribió esa Wikipedia porque he tratado de borrar eso 20 veces porque yo no soy Espérate, nada de eso. Hagamos el Entonces, ejercicio y sí, lo vamos a borramos de borrar. inmediato. Directora, sí. Sí, eso sí. Ya. Montajista. No, Nunca- no tengo nunca idea he hecho- cómo juntar una imagen con otra. A mí me montan todas las películas. ¿Cómo La se hace Caro eso? Siraquea. ¿Te ponéis detrás y decís ahí, No, estoy o sentada no al tenéis lado. idea? No, estoy sentada al lado Ya. y imprimimos todas las, como yo no tengo, o sea, como ella lleva el mando, imprimimos todas las escenas como en imanes y tenemos una pared gigante en que vamos montando en la pared, pero ella es la genia y ella edita. Pero me imagino que discuten su poco. No, estamos todo el día conversando y probamos y damos vueltas y la editamos 100 veces y la Saca eso. desarmamos. No, eso es lo mejor. Déjalo. No, conversamos, probamos Ah. todos, como, o sea, Yo discutimos, siempre pero me imagino discutiendo. no, y tú no, decís, no, no, conversamos. nosotros no discutimos. Nosotros conversamos y probamos todas las posibilidades que se nos ocurren y que nos dicen. Entonces es bastante largo ese proceso. ¿Montajista? Ok. No. No estamos hoy con una montaña. Guionista, sí, un Sí, poco. guionista, Todos los sí. directores tienen que ser... Sí, no, y escribo Ya. el documental y el montaje también. O sea, te diría lo que más hago en montaje es escritura. ¿Y eso lo haces tú sola o con un En equipo? este caso lo hice como toda la parte de la Pero sí, puesta en Marín escena. Mendoza, 2 puntos, comillas. Así No, de- no, o sea, en un hijo propio sí, en el lugar de la otra sí, pero en el resto no, jamás. O sea, es más cuáles son los personajes que quiero que vayan. Es como que hago como una lista de supermercado de... ¿Y tenía en tu pieza o en Esto, tu esto, oficina esto, esto. esos dibujos que la gente que escribe libros, hace películas, tiene siempre como para que no haya cruces que tú decís después, esto está mal, esto no puede haber pasado? No, solo en ¿No? el montaje, porque en realidad no sé lo que va a pasar, entonces... Ya, No hay puedo cómo hacerlo escribir antes. tanto, claro. No hay cómo hacerlo antes. Ya, guionista sí. Sí, Directora de fotografía. no tengo idea cómo hacer fotos. ¿No andáis así por la vida como...? No, cero, ¿No? cero. A ver, eso ¿no? Ya, ¿y eso siempre ha sido con la misma gente? Siempre he sido con la misma gente. Y ahí sí que confía ya José. Ciegamente. Ya. Es como una coreografía, todos sabemos más o menos lo que tenemos que hacer. No, mira, aquí no sale, pero se me acaba de ocurrir, ¿vestuarista? ¿Te metí en eso? No, tampoco ¿Tampoco? me meto. No, O sea, opino, pero no ya. me meto. No decía así como que se saque el sombrero rojo y se ponga uno azul. No. No. Borro también. Productora sí, po. Sí, productora que ser sí. productora, no queda Muy otra. productora. Ya, Sí. y con un grupo de gente. Con un grupo de gente y con mis productores y productoras. Ya, y todo, ¿eso pero- cómo ha cambiado en tu vida, Maite Alberti, desde, digamos, la 11? Yo creo que lo que más ha cambiado es que tenemos más, o sea, yo tengo una empresa chiquitita que somos puras mujeres y lo que más ha cambiado para ¿Por qué? nosotras, ¿Se te hace más fácil? mira, se dio ha así? sido casual, se dio así y somos muy felices y acomodamos. Pero no es así El como... trabajo a No nuestro hay un ritmo. maldito hombre, por suerte. No, No es por eso. Ya. No, para nada, pero yo creo que lo que más ha cambiado es que tenemos más productores internacionales que antes y más coproducciones como que llegan nuevos financiamientos. Es el gran cambio. ¿Te empezaron a pedir cosas que nunca se te habían ocurrido a ti, sino Sí, que alguien me dice, llegan hartas ¿por qué no como- haces un... Voy a inventar una tontería. ¿Por qué no haces un documental sobre Messi? No sé. Sí, los leo todos y recibo todos los encargos con mucho... Me encantaría hacer un documental de fútbol. Todavía no me resulta. ¿Pero lo has intentado? ¿No? Sí, lo intenté con Bielsa mucho tiempo y no... Bielsa no habla ni con él, po. Sí, habló Era conmigo difícil. un rato, Ya. pero Pero no que lo es logré. un gran amante del cine. Sí, por eso. Le gusta por mucho. Por Ya. eso habló, pero no lo logré. Pero me gustaría. Entonces me encantaría un encargo de fútbol, por ejemplo. Pero todo esto que estamos viendo, ninguno es encargo, po. No, ninguno de encargo. Nunca sí, has hecho un encargo. No, hice una serie por encargo para Amazon que se llama Libre de Reír. Y eso. Ya. Y te llega Sí. es un promedio así después de las últimas nominaciones al Oscar, ¿empieza a subir el nivel de peticiones? ¿O no sea, me necesariamente? llega como... ¿O les dais miedo a la gente? Dice, No, me llega jamás va a como aceptar. una oferta cada 2 meses, una cosa así. Como... Pero bueno, pues, Sí. ya. Y decir, no. En general digo no, Muchas pero gracias. no sé, o sea, estoy muy abierta a leer y está lleno de ideas que me encantaría hacer, pero siento que como estoy todo el tiempo, o sea, todas estas películas que toman tanto tiempo van en paralelo, entonces tiene que ser algo que se pueda encajar a
a las películas que quiero hacer. Ya, esta me tinca que después de lo que hemos hablado, que ni una posibilidad. Sony dice. No, ni una posibilidad. Pero te das cuenta Tengo cuando algo está pésimo mal. oído. Me doy cuenta cuando hay un perro ladrando y hay un problema, pero no... Paremos. O sea, me pasa en el documental que también soy muy... Como que confío en mi sonidista. Incluso a veces casi no uso audífonos. Es como... Y lo importante es que se escuche. O sea, como que no aspiro en... Como que en el rodaje... no sé, somos 3 personas a veces, entonces como que se ve y que se escuche. De ahí ya como vamos subiendo la Estamos vara, listos. ¿cachai? Oye, ya, preguntas tontas, pero que me producen verdadera duda. ¿Qué es más difícil, el título o lo que termináis sacando de las grabaciones? ¿Qué te cuesta más? ¿Cómo lo que termino sacando? Hay grabación que esto no va. Estos minutos no van, esta escena no va. De todas maneras lo que no va, pues, porque al final siento que el documental, a diferencia de la ficción, la ficción es mucho más sobre lo que se pone en un guión, como lo que agregas para construir un personaje. En la realidad son tantas las posibilidades de una persona para filmar que se trata mucho más de como que voy a ir sacando para quedarme en algo específico. ¿Cuánto se pasa uno más o menos en porcentaje así? ¿Cuánto se queda afuera? Para una película de 1 hora y media se quedan afuera 400. Chuta. Entonces es mucho más sobre lo que se ¿Y te das saca. cuenta en el momento ya con tu experiencia de esta toma sí o sí va a ir? Sí, Sí, ¿no? y me doy cuenta muchas veces en el momento cuál es la última toma. ¿La última toma de la el película? último plano de la película. Ah. El principio siempre me cuesta más y siempre es algo que probamos y discutimos, pero como que la última, cuando la tengo, sé que es. Eso me ha pasado siempre. Pero, y también las escenas que, por ejemplo, que yo me doy cuenta que yo estoy llorando en el set o que yo estoy muy ¿Te pasa muerta de mucho? la risa. Sí, me pasa harto. Que yo estoy muy muerta de la risa en el set, sé que van a ir, o sea, como lo que nos está pasando a nosotros, o que veo a mi equipo reírse, Va a resultar. emocionarse, va a resultar. O sea, es como la primera una sola. prueba. Sí. Oye, no te preguntaba, perdón, por lo del título, porque tengo una amiga gran escritora, no voy a decir quién, pero que hizo un libro hace 2 años y no lo había podido lanzar porque no daba con el título. Y no quería soltarlo hasta que diera con el título, ¿Es tan importante para ti o...? Es súper importante y me cuesta harto. O sea, me cuesta, no tanto como el otro, pero me doy hartas vueltas. A veces lo tengo al principio y La a veces 11. como... Sí, la 11 fue la 11 siempre. La memoria infinita fue la memoria infinita muy luego. Pero acá nos costó... pero cuando ya apareció, como que estuvo instalado un buen tiempo. Pero ¿Normalmente tiene que ver con partes del guión o tiene que ver con el concepto que mejor resume? para mí con el concepto que mejor resume, sí. Ya. Maite Alberdi, ¿qué estás viendo en términos de cine, de series, de documentales? ¿Estás siguiendo a alguien, ponte tú? ¿Te pasa por época? Como que documentales veo como todo lo que se estrena en el año en general, como veo harto, te diría que es lo que más veo. Que no debe ayudar mucho, pensaría uno desde afuera. Porque se te mete en la cabeza algo que te saca de tu mirada sobre lo que debe ser un documental, ¿o no Al pasa revés, mucho? como que estoy muy agradecida que me tocó vivir una época que hay tanta variedad, como que hace 20 años probablemente me habrían venido a decir, tu película es un híbrido, o no es documental, o no sabrían dónde Pero no te pasa, ponte que decir, clasificarla. pucha, quería hacerlo así, pero ya lo hizo este otro o esta otra. No, me maravilla cuando alguien lo hizo. O sea, me pasa que... Y hay tanta... Hay como mayor libertad creativa en los documentales que veo muchas veces que en otros formatos. Entonces me encanta, me vuela la cabeza como que te da más libertad a ti. Como que creo que los documentalistas nos vamos dando como libertades unos con otros de probar cosas. Y eso me fascina. ¿Envidias a alguien profundamente de tu mundo? No, a nadie. Solo ¿A me nadie? genera como... Alegría. Sí, mucha alegría. Que además que alguien haga lo mismo que uno, ¿no? Sí, que les vaya bien, me encanta. ¿Y de qué veo? No, por eso, veo mucho documental. Yo creo que mi película favorita del año pasado es Un poeta, la colombiana, ¿la viste? No, pero me han dicho que es extraordinario. No, Mi es hijo, de 20 años que estudia cine, en la Universidad del Desarrollo, Manuel, que es un gran director de fotografía, me dijo, tienen que verla. Sí, tienen que verla. No se puede vivir sin esa película. Es una joya. Y series veo, como la última que vi que me encantó, la terminé recién, esa All Her Fault, la de Amazon. ¿Ya? ¿No? Pero ya. La recomiendo, como que siento que se emparenta con un hijo propio en las presiones en las maternidades. Es una mujer que le secuestran el hijo, entonces está muy bien hecho el thriller, pero al mismo tiempo la crítica social
está muy bien construida. Oye, y quiero saber de tu inicio con todo esto. ¿Te acuerdas cuál fue la primera película que viste en tu vida? ¿Alguna vez lo has pensado? No lo he pensado, pero así ¿Qué tiene que primera haber sido Disney. en el cine? En el cine Las Condes, Pero que mi mamá me llevaba los quiero explicarle a los miércoles. jóvenes que ese era un cine que estaba frente a la Tasca de Altamar, que es un restaurante que estaba por ahí. Frente a la Pumanca, o sea, por ahí. Sí. Claro, los miércoles de vacaciones de invierno, que era como cuando te llevaban al cine a ver películas de Disney, como que esas tienen ¿Te que haber gustaba sido. o te gusta ir con gente al cine? A mí me carga, porque me gusta ir sola. Me gusta todo, me gusta ir con gente, me gusta ir sola, voy harto, voy una vez a la semana. Pero aquí sí la gente que te comenta la película. ¿Ah? Que la gente vaya al lado con una amiga o con un No, amigo y pero te comenta. nadie, no, eso no como... Saben que no pueden hacerlo. Sí, no, nadie me comenta. Y voy harto sola también, y voy con mi hijo, y yo iba con mi mamá todos los viernes al cine, entonces como que tengo la costumbre... ¿Y no te como- acordás cuál fue la primera? No. Así como fantasía de Disney. No, esa es muy No, antigua. porque sí, no me acuerdo, o sea, no. Ya, y la primera vez que dijiste, wow, qué increíble es este mundo, me está empezando a gustar. ¿Con alguna película, con algún actor, con alguna historia? Así, wow, como que me acuerdo que me voló la cabeza de tú. Y que, claro, ahí, como toda esa época, La raíz del miedo. ¿Te acuerdas de esa? Como Edward Norton, Richard Gere. Sí. Que Edward Norton, como ese tipo, mi mamá se me hizo ver 1000 veces Cuestión de Honor. Como mi mamá era muy buena para el drama de corte, que hoy todas esas películas serían serie, encuentro. ¿Tu mamá alcanzó a ver tu momento de más éxito? No, mucho. vio solo el salvavidas, sí. Ya. Se me Muy había olvidado el fome. salvavidas, de veras. Eso en el Quisco. En el Tao. En el Tabo, bueno, al lado. Sí, al lado, sí, literal. Sí. Sí. Ay. Sí. Oye, la industria chilena, lo último. La industria chilena hoy, porque sé que te tenés que ir. La industria chilena hoy, ¿tenemos destino o no queda otra que salir? Esto va para mi hijo que está estudiando cine. Mucho destino, como yo creo que una industria que está creciendo, que claro, obviamente los fondos públicos están al debe del crecimiento de la industria, pero una industria que se ha caracterizado por tener mucha diversidad, a diferencia de otras cinematografías latinas, encuentro, o mundiales, como que creo que hay películas de todo tipo para todos los gustos. Y sí, que solo ha crecido en los últimos años. Voy a juntarme en un rato más. Esto no debería hacerlo, me va a retar. Con el ministro de Cultura, que es mi cuñado. ¿Algo que decirle al ministro de Cultura? Sin garabatos, sino algo, digamos. No, yo creo Ayúdanos con esto. que los fondos estaban como que se están haciendo grandes impulsos para que crecieran, y creo que este año como que fueron muchas las limitantes en los fondos, como hay una serie de reglas y de bases que, claro, como que creo que están entorpeciendo el crecimiento. ¿Un hijo propio es la tercera y la vencida para los Oscar o no? Hoy no pienso en el Oscar tanto como... ¿Dónde tenía el Goya? En mi oficina. Está bien. Sí. Pero te diría que lo que sí ha pasado con un hijo propio que no me había pasado antes, que, bueno, se estrenó, lleva como una semana número 1 en México. Es que sumaste ese continente que es México. Es que sí, sumé un continente y como unos números de audiencia que yo nunca había tenido, entonces lo que le está pasando a la película como que es mucho más grande que lo que me había pasado con las anteriores. Como ese nivel de impacto en audiencia ha sido increíble, y obviamente están haciendo campaña de premios y todo, y se agradece. Pero estoy muy contenta como del debate transversal que está generando. ¿Las chiquillas de la 11 ya se murieron todas? ¿O queda alguien? No, quedan. ¿Quedan? Quedan 2, sí. ¿Tienes guardada tú? ¿Cómo se guardan las películas de uno? Es los una buena documentales? pregunta. Es súper difícil porque hay que ir renovando como el formato en que lo guardaste. ¿Ya? Entonces, ¿Partiste como con que qué? partí con mini DV, como esa cintita chiquitita. Ya, sí, escrito a mano. Sí, La sí, 11, tal cual. 2014. Sí, todas las cintas de la 11 están así. No, ahora como vamos cambiando el formato y hago 2 copias y las tenemos en distintos lugares y respaldos, sí. ¿Siempre en la oficina? ¿En tu casa no tenés en mi nada tuyo? en mi casa una copia, en la oficina otra copia, sí. O sea, como 2 por si acaso. Sí.
Maite Alberdi, muchas gracias por haber venido al programa. A ti, felicitaciones Felipe. por todos estos años de trabajo primero, porque podrían no haber tenido éxito y deberían ser igual de valiosos, pero además por el éxito. Muchísimas gracias. Que estés Estoy muy muy bien. contenta, gracias. Cerramos entonces el capítulo de hoy. Déjeme contarle que llega FanFest 2026, el festival de teatro familiar más grande de Latinoamérica. Obras de Chile, Alemania, Argentina, Brasil y Colombia que podrás ver en Santiago y Concepción del 8 al 23 de agosto. Ya viene Tu Hipócrita Lector con Cristian Barker y el invitado de hoy, Daniel Matamala, ni más ni menos. Nosotros nos encontramos el lunes de nuevo. Chau. Conversaciones necesarias que alivian el peso de cada día. Esto fue Pauta Abierta. Una mirada amplia para poner cada cosa en su lugar. De lunes a viernes, junto a Felipe Bianchi y un gran elenco en Pauta 100.5. Súmate a la conversación. Una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad.